Vamos a orar, mis hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, nos has concedido tantas bendiciones, mi Dios. El hecho de poder ver en tu palabra lo que hiciste, al venir aquí, Señor, y acercarnos a Dios de una forma increíble y mostrarnos el camino. Te damos las gracias. Gracias por recordarnos, Señor, quién eres y la magnitud de tu amor. Vamos a meditar en la palabra. Te rogamos, Señor, que lo que el Espíritu Santo ha preparado para nuestros corazones hoy, lo recibamos, lo entendamos y lo apliquemos, y que te honremos, Señor, al vivir tu palabra, mi Dios. Te rogamos que tú nos pastorees. Tú eres el autor de la vida, eres el autor de la Biblia, así que ponemos nuestras vidas en tus manos y te rogamos que escribas tu voluntad en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Las fechas que tenemos, le voy a jalar tantito, Ani, a ver si no se te desconecta, que vienen, ahí está, es precisamente, hermanos, con un enfoque que la mercadotecnia nos ha robado, un enfoque, hermanos, en el que las tradiciones han tenido un peso mayor que el objetivo inicial que tuvo. Nuevamente insistimos en esto. No estamos, hermanos, agradeciendo una fecha. Le estamos dando gracias a Dios por enviar a Jesús. Y estamos, hermanos, convencidos de que el objetivo que tenía el Señor Jesús al venir a la tierra era buscarnos a nosotros para tomar al Padre, tomar a nosotros nuestras manos y a través de Él encontrar el camino a Dios. Y en ese proceso el Señor Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Porque al tomar nuestra mano, hermanos, nuestros pecados iban a ser puestos en sus hombros. Y aún así estuvo dispuesto a llegar con el milagro ocurrido en Belén. Así que damos gracias a Dios por eso. Entonces entendemos lo que la Biblia nos enseña. La Navidad significa bendición. La Navidad es Jesucristo. Porque sin Jesucristo no tendríamos Navidad. Así que el Señor nos está dando, hermanos, la oportunidad. Y una forma increíble nos acerca a la bendición de manera personal, que nos cuesta trabajo entenderlo. Cuesta trabajo creerlo. La Navidad, hermanos, es el recordatorio del amor de Dios. Como también la cruz es el recordatorio del amor de Dios. Como la resurrección es el recordatorio del poder de Dios. Y todo esto, hermanos, nos ayuda a recordar nuestra necesidad de ese único y soberano Señor. No vamos a encontrar a Dios a través de un sistema religioso, hermanos. No encontramos a Dios con nuestras buenas obras. Encontramos a Dios a través de Jesucristo. Ese es el tema central. Así que entendemos, hermanos, que la Navidad no es la pachanga. La Navidad no son las luces, los adornos, la cena. No se me ofenda, ni tampoco la familia. La Navidad es Jesucristo. Él en su bendición nos permite gozar de todo lo demás. Pero nunca se nos olvide que el objetivo, hermanos, de este recordatorio es que al venir a tomar forma humana, nos da la oportunidad de acercarnos a Dios. Así que la Navidad, Dios con nosotros. Así de sencillo. Y tenemos, hermanos, aquí un pasaje demasiado interesante y que refleja mucho a la sociedad hoy.
Y tristemente a muchas iglesias también. Dice, hermanos, nuestro título, Perdiendo la oportunidad. Cuando podemos comprender lo que ocurre en la historia que leímos y lo que está pasando, el problema es cuando la humanidad voltea los ojos y comienza a culpar a Dios. Si Dios existe, ¿por qué hay? ¿Por qué pasa? ¿Por qué ocurre? Si Dios me ama, ¿por qué permite y por qué me pasó? Y ahora el pensamiento moderno es, Dios no existe. Y digo moderno simplemente por las redes, porque estos pensamientos han estado desde siempre. Dios es un Dios anticuado. Dios es un Dios machista. La Biblia es un libro retrógrada. Yo no conozco ningún otro libro, y mire que me encanta la lectura, que haya trascendido tanto el tiempo, las culturas, los idiomas, como la palabra de Dios, y siga vigente. Así de simple. Así que tenemos en la palabra del Señor la verdad más hermosa. Y el tema central, ¿se acuerda cuál es el tema central de toda la Biblia, mi hermano? Jesucristo. Así de sencillo. Mire lo que tenemos aquí. Tenemos, número 1, dice el versículo 25 y 26, por favor, vaya usted con su mirada. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Número 1, hermanos, ¿qué nos enseña esto que está diciendo Jesús? Una actitud de fe. Una actitud de fe. Vamos a ponernos en contexto. Jesús, hermanos, regresó de su bautismo, estuvo en el desierto, pasó la tentación, hermanos, y entonces Él regresa a Nazaret y entra a la sinagoga. Llega, hermanos, y a Él le dan la oportunidad de dar la predicación. Entonces el Señor abre el rollo del profeta Isaías y comienza a leer el capítulo 61, hablando de lo que iba a ocurrir al llegar el Mesías. Y todos escuchando la lectura, todos poniendo atención a la lectura, todo bien bonito hasta que dice, hoy se ha cumplido la escritura aquí. Entonces todos comienzan a preguntar, a ver, espérate, lo que ocurre es que el Mesías es el único que puede cumplir esto. Las palabras de Jesús no solamente decían, el Señor lo va a cumplir, el Señor tendrá un tiempo, el Señor estaba teniendo un propósito. Jesús está diciendo, ya llegué, yo soy el Mesías. Recordemos esto, cada que Jesús decía el yo soy, Él citaba literalmente lo que Él era, quién era dado en la antigüedad. Ese yo soy era el nombre de Dios. Y por eso la gente se levantaba diciendo, espérate, ¿cómo vas a ser tú? ¿Cuál es nuestro argumento? Pues te conocemos, eres el hijo del carpintero. Y ahora resulta que eres el Mesías. Sí, así de sencillo, sí, sí lo soy. ¿Hubo alguien que se haya declarado antes ser el Mesías? Probablemente sí. ¿Hubo quien dijera ser el Mesías después de Jesús? Sí, el libro de los Hechos nos lo cuenta. ¿Cuál fue la diferencia entonces entre Jesús y los demás? Que Jesús hablaba con verdad. Y además de todo esto, mis hermanos, Jesús demostró quién era. No solo dijo que era, no solo creyó que era, Jesús demostró quién era. Así que lo interesante aquí, hermanos, es que ellos comienzan a hacer escándalo y el Señor se anticipa. Y en ese proceso, hermanos, les explica mediante la Escritura. Esto es maravilloso. Les pone, hermanos, precisamente el ejemplo. Esto es como si Jesús nos dijera, te lo voy a explicar con manzanitas. A ver, vamos a la Escritura, te lo voy a contar. Y comienza, hermanos. Y estos versículos que leímos, hermanos, literalmente les puedo decir, hermanos, que son tristes. Son tristes porque la gente no entendió, no recibió y por lo tanto no creyó. ¿Y sabe qué fue lo que ocurrió? Que Jesús respetó la decisión de ellos. Así de sencillo. Jesús respetó
que a él le negaran espacio en su corazón. No va a entrar Jesús a la fuerza de su corazón si usted no le abre la puerta. No lo va a hacer. No somos robots programados, el Señor nos regaló. ¿Se acuerdan de los 2 regalos más grandiosos que el Señor nos ha dado? Los 2 regalos más preciosos que existen, dados por Dios. Número 1, Jesucristo. Número 2, el albedrío. Y apelando a ese albedrío, el Señor respetó que en ese lugar oyeran, tuvieran la escritura, pero no abrieran su corazón. ¿Sí se da cuenta de esto? Tenían la escritura en sus manos. Tenían la oportunidad de escuchar, pero no quisieron creer ni comprometerse. Y esta es la parte, hermanos, donde hablamos con sinceridad. A todo mundo le gusta la Navidad. Yo solo entiendo que hay muchas personas que dicen no me gusta la Navidad porque nos traen recuerdos tristes, tal vez de un ser amado, de algo en nuestra infancia, de alguien que ya no está con nosotros. A algunos se nos ha explicado con una teoría demasiado forzada, descontextualizada en fechas y eventos, que es pecado, porque la Biblia nunca dice que se celebre. Pero encontramos, hermanos, a lo largo de toda la Escritura, el objetivo y la razón del por qué la Navidad, la encarnación, el advenimiento, como llaman algunos, fue un hecho que trascendió, que llega a nuestras vidas, hermanos, y que está registrado en la Biblia. Si Dios no le diera importancia, no hubiera aparecido Jesús hasta los 30 años, que nos dice aquí el capítulo de Lucas. Pero para Dios es importante hacernos notar todos los eventos sobrenaturales cuando esto estaba ocurriendo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el Señor nos estaba diciendo de esta forma: yo te vine a buscar. En los lugares, no sé si ha escuchado de lo que es, le llaman en las tiendas departamentales el código Adam. Cuando a mí me tocó escucharlo, cuando estábamos en León, hace unos, que fueron ya casi 5 años, gracias a Dios. Estaba yo comprando en una tienda y de repente empiezan a vocear código Adam, y empiezan a cerrar las puertas. Y empiezan a salir las personas que trabajan ahí. Y uno se queda ahí, ¿verdad? Pues yo no agarré nada, aquí estoy, están las cámaras, ¿verdad? No hice nada. Hasta que nos hacen ir a todos a donde está en el área de cajas. El código Adam, hermanos, es la alerta de que hay un niño extraviado ahí en la tienda. La historia se remonta a que el primer niño que se perdió en una tienda se llamaba Adam, por eso es el código Adam. Y entonces la mamá, desesperada, buscando hasta que el chiquitillo salió por ahí, que estaba jugando escondido entre los kioscos de liquidación en la ropa, que son circulares, y ahí estaba metido el canijo para darle a su mamá una bromita, que nos pasó a traer a todos, ¿verdad? Pero me llamó la atención eso. El niño, al ver toda la alerta, al ver todo lo que estaba ocurriendo, estaba llorando. La única forma en la que se calmó fue cuando llegó a los brazos de la mamá. Todavía hasta le dieron una paletita para el susto al niño. Ten, cálmate. Y a mí me hizo pensar mucho en esto. Hermanos, la vida aquí en la tierra es tan difícil porque somos carne y hueso. Y vivimos en una ciudad, en una sociedad, en un mundo que decidió optar por no buscar a Dios. La sociedad no está interesada en buscar a Dios. Solo queremos, y dígame si no, buscar a Dios cuando tenemos problemas. Pero no nos interesa una relación con Dios. Ese es el pensamiento de la gente. Y los problemas vienen sobre nosotros y llegan y se nos enciman. Y la única forma, hermanos, de que podamos encontrar paz es yendo con el Señor. Hasta que usted y yo nos sentimos en los brazos del Señor, es como podemos tener descanso. Ojo, ¿cambiaron nuestros problemas? No. O tal vez sí, porque Dios es poderoso. Pero es la presencia de Dios, hermanos, la que hace que nuestro corazón esté tranquilo.
Este niño se calmó hasta que estuvo en los brazos de su mamá. Inmediatamente a mi mente vino ese pensamiento: si no hubiera sido por Jesús que vino a buscarnos, ¿dónde estaríamos? No tendríamos esperanza, hermanos, porque nuestras buenas obras no nos van a salvar. La fuerza de voluntad tiene límite. Y entonces Dios hizo algo precioso, mandó a Jesús a buscarnos. Pero aquí, hermanos, Jesús les dice a la gente: les voy a decir y les voy a contar algo. Está en la Escritura, ustedes lo saben. Y todos poniendo atención. Y les cuenta la historia de la viuda de Sarepta. Dios, por orden de su palabra, así de sencillo, hubo sequía 3 años. Elías estaba ministrando ahí y le dijo: ¿a dónde voy? ¿Se acuerdan? Lo llevó al arroyo de Querit, le llevaban los cuervos la comida, Dios lo cuidó. Pero llegó el momento en que le dijo: ¿sabes qué? Ve a casa de una viuda para que te alimente y de paso a ella yo la voy a bendecir. Y de repente Dios le dice: pero vas a ir a Sarepta, ahí una ciudad en Sidón, cuna del culto a Baal. Y Elías: Señor, vete para allá, Elías. Agarra tu GPS, te vas dirigido, ahí ponle la ubicación de la dirección de esta viuda y vas para allá. Y entonces, hermanos, Elías llega ahí. Y usted y yo conocemos la historia. Esta mujer le dice: solo tengo para que comamos una vez yo y mi hijo y vamos a esperar la muerte. Y el mensaje de Elías era: si tú dejas que yo llegue, que me sirvan a mí, Dios traerá bendición. Se trata de que creas, hermanos. Y este ejemplo que le da el Señor de Elías es increíble. ¿Saben qué? Porque la gente, había muchas viudas allí en Israel, pero ninguna de ellas era una creyente. Hasta que Dios buscó un corazón genuino y lo encontró donde menos se pueden imaginar. En un corazón simple, sencillo y humilde que dijo: está bien, si Dios lo ha dicho en su palabra, entonces creo. Y Elías entró a esa casa y el mensaje fue bendición. Y la presencia de Elías, del mensajero, fue bendición. ¿Qué le está diciendo a la gente? Esta mujer recibió, esta mujer decidió, esta mujer creyó y esta mujer recibió bendición. Pero les estoy diciendo que ya llegó el autor de esa bendición y no quieren. Entonces va y les dice y les platica precisamente, hermanos, la historia que ellos conocen. Y al contarle la historia que ellos conocen, pues les está diciendo su propia historia. Hay oportunidad de buscar a Dios. Hay oportunidad de recibir bendición. ¿Qué vas a hacer? Número 2, ¿no queda claro? Les dice entonces Jesús en el versículo 27: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Número 2, nos enseña a tener un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado. A ver, pueblo, Dios se ha acercado. El Mesías está aquí. No nos gusta tu mensaje, no lo creemos, no te queremos. Había una mujer que, siendo extranjera, sí creyó y recibió bendición. Las hijas del pueblo no. Había otro hombre, un general sirio, ¿se acuerda? En tiempos del profeta Eliseo, y se enfermó de lepra. Y nadie le pudo ayudar hasta que su criada le dijo: ¿sabes qué? Pues vete a buscar a alguien que te hable en el nombre del Señor, que tenga la autoridad de Dios. Y Naamán fue, ¿te acuerdas? Y él iba pensando: voy a llegar y voy a tocar y va a salir el varón de Dios y me va a recibir con un abrazo, no porque tengo lepra, ¿verdad? Pero le va a dar gusto y entonces me va a sanar. Y Eliseo no hizo lo que este hombre quería. Él era una autoridad, él estaba acostumbrado a eso, pero pasaba por alto que hay una autoridad superior y ese es el Señor. Y que a él, aún con su autoridad, le tocaba y le correspondía obedecer.
Entonces llegó con Eliseo y Eliseo le mandó a Giezi, ¿se acuerda? A su criado, le dijo, dile que vaya y que se meta 7 veces en el río Jordán. ¿Las aguas eran milagrosas? No. Dios iba a hacer el milagro a raíz de la obediencia. Y este hombre que se enoja, ¿verdad? Válgame el cielo, ¿cómo cree? Luego las aguas del Jordán, allá en mi tierra están mejor los ríos, ¿verdad? No, hombre, no, ¿qué voy a estar metiendo ahí? Y que se va enojado. Su siervo le dijo, ¿por qué no lo escuchas? Intenta. Pon atención a las indicaciones. Es un varón de Dios, te está dando palabra de Dios. ¿Por qué no abres tu corazón? No sé la duda que habría en el corazón de Naamán, pero dijo, bueno, nomás para no dejar, ¿verdad? Y que se mete 1, 2, 3 y en la 7ª vez salió limpio. Hermanos, ese proceso en el que él tiene que decir, voy a tener que hacer la voluntad de Dios, porque yo soy el que está en necesidad, hace la diferencia. Hermano, usted y yo estamos aquí, perdón por lo que le voy a decir, pero no porque seamos los mejores. Usted y yo no estamos aquí porque seamos los buenos de Salamanca. Usted y yo estamos aquí porque necesitamos a Dios. Usted y yo estamos aquí porque a pesar de lo que hicimos esta semana, Dios tuvo misericordia. Así que bendito quebrantamiento, hermanos, y bendito dolor, porque nos hace recordar que no lo podemos todo y que necesitamos caer de rodillas y decirle al Señor, tu voluntad. Si tú lo dices, no me queda de otra, lo voy a creer. Y no porque no tengamos opción. Vaya que si tenemos, el albedrío consiste en eso. Si usted quiere creer en Dios o no es su decisión, pero Dios va a seguir siendo Dios, creamos o no en Él. Así que sentido común. Naamán tiene que escuchar lo que el profeta le dice, así que le vuelve a decir esto, un hombre extranjero, un hombre orgulloso, un hombre arrogante, pero fue un hombre quebrantado, un hombre que tuvo que doblegar su orgullo para decir lo que diga Dios, voy a creer. Y entonces, hermanos, de entre el pueblo, nuevamente no hubo quien recibiera esa bendición más que un extranjero. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús a su auditorio? Lo leímos al principio, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Así que Dios, hermanos, en el plan de salvación tenía considerados a todos. Usted y yo podemos haber tenido una Biblia en nuestras manos durante todo nuestro existir y caminar lejos de la palabra de Dios. Usted y yo pudimos estar criados en una iglesia evangélica y aún así vivir lejos de Dios. Así que tenemos que aprender, hermanos, a que nuestro corazón sea genuinamente, sea íntegramente sincero en cuanto a nuestra necesidad. Nunca pensemos, hermanos, yo no lo necesito, yo creo, este mensaje le toca a la hermana, este sermón le tocó al hermano, porque es para usted. El que pecó esta semana fue usted. Quien ofendió a Dios esta semana fue usted, fui yo. Quien dudó del Señor esta semana fui yo. Así que estoy aquí porque necesito la palabra del Señor. ¿Y sabe qué es la parte triste? Lo que viene al final, número 3. Dice el versículo 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, mire qué ocurrió, se llenaron de ira. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Número 3, consejo, hermanos, no perdamos la oportunidad. No le dejemos ir. No le dejemos ir. Dice, al oír estas cosas en la sinagoga, se llenaron de ira. No les gustó que les dijeran la verdad. Se molestaron. No sé, creo que todos conocemos a las personas, o tal vez somos esa persona, ¿verdad? Que decimos, ¿verdad? A mí me gusta ser claridoso y yo digo las cosas como son.
Pero cuando le dicen a usted las cosas ya no nos gusta, ¿verdad? Nos ofendemos. ¿Y sabe qué es lo interesante, hermanos? Que cuando hablamos de que es Dios el que se está dirigiendo a nosotros, no podemos poner objeción ni excusas. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando nuestro pecado no lo hacemos público, Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Dios puede ver mi pensamiento, Dios puede ver mi corazón. Tal vez los hermanos en la iglesia no, pero Dios sí. Y entonces la palabra que el Señor le dice aquí, si tú no quieres la bendición, se la voy a dar a otro, es una realidad, hermanos. Si usted no quiere servir a Dios, no se preocupe, Dios se encargará de poner a alguien que sí quiera servir. Si usted no quiere nada con Dios, Dios tendrá gente preparada para hacerlo. A mí me lo dijeron así, no me ofendí, espero no se ofenda. La obra, el trabajo que tú estás haciendo, creyendo arrogantemente que eres necesario, Dios la puede hacer con una vaca. Porque Él es Dios y tiene poder, pero tú no. Entonces sí tenemos que entender esto, hermanos. Yo soy el que necesita servir a Dios, yo soy el que necesita alabar a Dios, porque Dios no necesita de nosotros, pero yo estoy en una completa necesidad y no puedo cerrar mi corazón a decir yo puedo, yo soy capaz, yo soy cristiano, cuando nuestro comportamiento no lo es. ¿Cómo es nuestra vida, hermanos, nuestro testimonio en el trabajo? No sé cuántos tenemos nosotros en el trabajo compañeros cristianos y nos hablamos de hermano, Dios te bendiga en el trabajo. ¿Cuántos en el trabajo pudieran dar el nombre mío al decir es cristiano, es cristiana? ¿Por qué? Porque trata bien a sus compañeros, porque da testimonio, porque sonríe, porque nos alegra el día. No porque él sea bien jocoso ni el alma de la fiesta. La gracia de Dios está sobre él. La gracia de Dios está sobre ella. En el hogar, hermanos, ¿cuántos veníamos con gozo? Así salimos de casa, cerramos la puerta y vamos a ir al culto y vamos a alabar al Señor y vamos a entonar coros y vamos a leer la Biblia y va a estar el hermano y va a estar la hermana, ¿sabe? Y estar agradecidos con Dios por este día. Si este no es el mejor día de su vida, hermanos, en el que estamos reunidos y en el que Dios está con nosotros, no tiene sentido todos los planes que usted haga. Porque algo precioso es que sabemos, en la semana yo adoro a Dios. En la semana usted adora a Dios, pero lo hace en casa, en familia, solo. Hoy estamos juntos y Dios con nosotros. Así que es un día maravilloso. Llueva, truene, relampaguee, esté el sol, haga frío, traigamos cubrebocas. ¿Sabe qué es el mejor día? Porque el pueblo del Señor está junto, está dando gloria a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? El pueblo aquí se enojó porque escuchó el mensaje y sabía que se estaba dirigiendo a sus pecados, a su falta de fe. Hermanos, el contexto de Mateo 13, este mismo pasaje, en su contexto de Mateo 13, dice literalmente que Jesús no hizo milagros ahí por la incredulidad de ellos. ¿Cómo podemos ver milagros nosotros, hermanos? Nosotros no hacemos los milagros. Es más, ni el diablo tiene poder de hacer milagros. No, es engañador, es mentiroso. El único autor es el Señor. ¿Qué necesitamos entonces, hermanos? Aprender a reconocer Dios está más cerca de lo que nos imaginamos. Dice aquí, levantándose le echaron fuera, lo llevaron hasta la orillita, a la barranca y pensaban despeñarle, aventarlo. ¿Sabe qué? Querían deshacerse de Jesús. ¿Sabe dónde nace ese pensamiento? El querer deshacerse de Jesús. En el infierno. El diablo quiso desaparecer el nacimiento de Jesús. El diablo mandó matar niños porque Jesús estaba ya aquí en la tierra. El diablo se encargó de llevar a cabo la crucifixión y gloria a Dios que aún en la cruz el Señor obtuvo la victoria. El diablo ha querido desaparecer eso. Y hermanos, cuando nosotros hacemos caso omiso a la palabra de Dios, cuando a nosotros se nos hace pesada la palabra de Dios, se nos hace pesado orar, cuidado, porque eso no está naciendo en el corazón del Señor, no viene de Dios.
Cuando usted se enoja y se levanta y grita y dice una grosería, ¿qué pasó? Eso no viene. ¿Es malo enojarse? ¿Es malo enojarse? No. O sea, Pablo dice, airaos, pero no pequéis, entonces cálmate. Somos carne y hueso. No dejes que tu enojo llegue al punto del pecado. Pero tenemos que aprender a escuchar lo que dice Dios. ¿Y sabe qué es la parte aquí que da tristeza? Dice el 30, Él pasó en medio. Es una forma de decirles, les estoy dando una oportunidad más. Y nadie lo detuvo, nadie se acercó a decirle, te creo. Y se fue de allí. Hermanos, cuando nosotros podemos tener en mente lo que significa Dios con nosotros, nuestro testimonio, nuestra vida, hermanos, nuestro corazón debe tener esa seguridad de que el que está aquí es Dios. Aun cuando Jesús estuvo allí, fíjese bien, habló entre ellos, predicó entre ellos, los confrontó, les citó la escritura, ellos no lo quisieron recibir. Hoy en día, mucha gente va a adornar sus casas. Aún los que no creen en Jesús piden vacaciones. Los que no creen en el nacimiento ni celebran la Navidad toman su periodo de descanso. Las familias comienzan a hacer gastos, víctimas de la mercadotecnia. Y juntamos a la familia para tener una gran, bonita cena donde muchos terminan separados, enojados, peleados, tomados, dormidos. Usted y yo no vivamos, hermanos. Jesús está en medio de nosotros y lo estamos ignorando. Quiero hacerle una invitación esta tarde. No deje que pase la bendición de agradecerle a Dios por la venida de Jesucristo. Tome en serio lo que significa la Navidad. Jesús vino y tocó a su puerta y le dijo, quiero entrar. Y nosotros le dijimos, Jesús, pero me gusta mi pecado, pero me gusta estar triste, me gusta mi soledad, no hay cupo para ti. Y Jesús tocó y dijo, nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. Y muchos le dijimos, Señor, es que tengo amigos, tengo todo lo que quiero. Y Jesús tocó y dijo, voy a hacer algo que nadie va a hacer por ti. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Comenzó a apuntar en un papelito nuestros pecados. Y se lo llevó al juez de toda la tierra. Y le dijo, es culpable. Pero yo quiero ser castigado en su lugar. Para que él pueda tener tranquilidad si me busca. Y entonces Jesús cargó su cruz, hermanos, no digo la de él, la de usted, la mía, y la llevó al Gólgota. Y estando en la cruz, no dijo maldiciones, no dijo nada que no fuera, que saliera de su corazón. Así que poder pensar, hermanos, en el milagro ocurrido en Belén, nos pueda mover el corazón a reflexionar. Mi vida está vacía sin Jesús. ¿Cuál es la aflicción que está pasando usted hoy? No le voy a decir que el Señor se la va a quitar, pero le puedo decir que Jesús ya pagó en la cruz por eso. Y lo que sí le puedo decir es que los brazos del Señor están extendidos para los que no creen en Él y dar oportunidad. Y sus brazos están extendidos para los que creemos en Él y necesitamos también esa oportunidad. Y poder poner nuestra cabeza en el hombro del Padre y decir, gracias, me encontraste, aquí estoy, te necesito, Señor. Muchos van a pasar esta Navidad, hermanos, y van a dejar que Jesús pase y no lo van a recordar. ¿Cuál es la invitación? Hagamos la diferencia. Hablemos de Cristo. Agradezcámosle a Dios por Cristo.
Honremos a Cristo. ¿Celebras la Navidad? Sí, porque Cristo vino a buscarme. Sí, porque Cristo estuvo en la cruz por mí. Sí, porque Cristo resucitó y vendrá por mí otra vez. Así que sí creo y no pienso perder la oportunidad de la bendición de que esté en mi corazón, de la bendición de hablar de Él y de la bendición de agradecerle a Él. No deje que Jesús se pase de largo. Hermano, en su casa necesita bendición. En su casa necesita bendición. Y Jesús es la fuente de la bendición. Padre, gracias te damos por tu palabra. Has sido bueno, has sido fiel. Y gracias, Señor, porque hablas de una forma maravillosa, preciosa. Y entendemos, Señor, tal vez en ese lugar, en Nazaret, dejaron que tú salieras y solo te vieron pasar. Señor, no queremos actuar de esa misma forma. Hemos entendido lo que has dicho. Hay quien sí va a recibir esa bendición, como la viuda, como Naamán. Pero también hay quien va a dejar que pases. Guía nuestros pasos, Señor, a la cordura, a la necesidad. Que aún las aflicciones por las que estamos pasando, Señor, sean instrumento en tus manos para la gloria de tu nombre y para redireccionar nuestro corazón y nuestro caminar. Y que entendamos, Señor, que noticia tan maravillosa como la que nos has dado es inigualable. Dios con nosotros. Gracias por Jesucristo. Y gracias, Señor, por haber venido a buscarnos. Aquí estamos, Señor, con necesidad de ti, con necesidad de tu palabra, con necesidad de tu dirección. Que se haga en nosotros tu voluntad, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.